La semana pasada, si os acordáis, hicimos un comentario sobre los becarios, los aprendices de buen pastor junto al Señor, porque casi el Evangelio, primero por el tiempo en el que estamos, que es muy de becarios y de aprendices, y luego también porque el Evangelio de los domingos en estos días nos habla un poco de cómo los discípulos, los apóstoles, aprenden a ser pastores, buenos pastores. Y hoy, en este domingo, nos pasa un poco lo mismo, tenemos una segunda parte de la historia de becarios que dejábamos la semana pasada. Comentábamos cómo el Señor había hecho la multiplicación de los panes y los peces después de decirles a los apóstoles, dadles vosotros de comer. De esto se trata, de ser buen pastor, en dad vosotros de comer. Bueno, y el Señor les enseña cómo tienen que hacer las cosas. Se ve que muy tranquilo no se quedó, pero bueno, hizo lo que pudo. Bueno, hoy tenemos, en el Evangelio de este domingo, tenemos la continuación de ese Evangelio. Y la continuación de ese Evangelio empieza muy bien, porque dice, lo primero que hice, bueno, es un poco como una enseñanza para ser maestro. El Evangelio de este domingo es una enseñanza para ser maestro, para ser buen pastor. Lo primero que dice es que Jesús sació a la gente que tenía cerca. Había multiplicado los panes y los peces, lo primero les dio de comer, sació a la gente que tenía cerca. Después de preocuparse de la gente que había venido a él, después de atender a la multitud que se había acercado a él, el Señor atiende a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice, venga, va a recoger todo, coger la barca, ir al otro lado del lago, que yo me voy acercando luego. Primero se preocupa de los de fuera, después de los más cercanos, y la tercera cosa que hace el buen pastor es decir, y ahora me voy al monte a orar. Se hizo de noche y el Señor estaba en oración, atendiendo a Dios su Padre. Fijaos, eso es lo que hace un maestro, eso es lo que hace un buen pastor. Atender a los que le han sido confiados, después atender a los que él tiene cerca, y después ponerse delante de Dios para darle gracias, para recoger el día, para ponerse unos objetivos grandes en la vida. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, atender nuestro trabajo, atender a las personas que tenemos cerca y no dejarnos, no apartarnos nunca del Señor, estar en oración junto a Él. El maestro que nos enseña a ser maestro. Después de que Él ha recogido fuerzas, después de que en el trato con Dios, con su Padre, ha recogido fuerzas, dice, ya puedo volver otra vez con los aprendices. Los aprendices que dice el Evangelio en ese momento estaban en la barca, en medio del lago, con el viento en contra. Imaginaos una cuadrilla de becarios solos, dejados solos en la barca con el viento en contra, pues más bien asustados. Lo dice así el Evangelio. El Señor, que ya ha hecho su oración, va caminando por el lago, claro, es el Señor, Él lo puede hacer. Va caminando por el lago y la proximidad del Maestro les deja a los discípulos que están en la barca, a los apóstoles, mirando como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es este que viene? Por eso el maestro se acerca con una palabra de confianza, que es otra cosa que tenemos que aprender si queremos ser buenos pastores. Las palabras de confianza a los que tenemos cerca, a los que nos han sido confiados. Con esas palabras, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Que son palabras para siempre, para todos nosotros y para siempre. En la presencia del Señor tenemos el ánimo y el miedo se asusta, el miedo se va de nosotros. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Con esas palabras se intenta acercarse a los apóstoles que estaban ahí un poco temerosos, con el viento en contra, solos en la barca. De alguna manera intenta que vuelva a ellos la paz. Y entonces aquí el aprendiz primero, digamos, el maestro de aprendices, San Pedro, se vuelve al Señor y le dice, si eres el Señor, di que vaya a tu encuentro caminando por las aguas. Que es como la típica cosa que dices, pero ¿qué falta tienes esto? ¿Qué necesidad tenías esto, San Pedro, de decir nada? Pero bueno, se lo dice al Señor y el Señor le dice, pues ven. Y San Pedro, todo bien dispuesto, bien impetuoso como era él, se baja de la barca, comienza a caminar, pero se empieza a hundir. Le falta la fe. Le falta la confianza en el Señor y se empieza a hundir. Pero el maestro sigue siendo maestro y le echa la mano, lo agarra, lo lleva a la barca y cuando montan en la barca la tempestad se calma, el viento en contra se serena. El Señor con nosotros, a nuestro lado, da serenidad a nuestro entorno y da serenidad a nuestro corazón.
Y se queda como mirándole a San Pedro y diciéndole, pero qué poca fe, ¿por qué has dudado? Después de tantos signos, ¿no?, que ha hecho el Señor, después de tantos milagros, después de tantas palabras que se han cumplido, después de ver cómo el Señor se preocupa de los que tiene lejos y de los que tiene cerca, ¿por qué has dudado? A nosotros nos pasa un poco también como a Simón Pedro. Somos un poco audaces, un poco arriesgados, pero cuando vienen maldadas, enseguida damos un paso atrás. Y nos tiene que decir el Señor lo mismo, ¿por qué has dudado? Soy yo, no tengas miedo. Y si miramos en nuestra vida y vemos la presencia de Dios por nuestra vida, cómo ha ido pasando, nos daremos cuenta de que no tenemos motivo de queja, de que el Señor está en nuestra parte, de nuestro lado, que nosotros somos testigos de la misericordia del Señor. Nos ha dado la vida, nos ha dado una vida cristiana, nos ha dado el don de la fe, nos ha dado la esperanza para una vida eterna. ¿Qué miedo podemos tener? Él no faltará, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, seguimos siendo un poco una cuadrilla de becarios, estamos siempre aprendiendo, intentando que el Señor nos vaya orientando en el camino. Pero es verdad que tenemos miedo, que a veces nos sentimos solos, es verdad que a veces no sabemos tratar a los que tenemos cerca, es verdad que tenemos que acudir al Evangelio, porque el Señor, en el Evangelio de este domingo, pero cada día en el Evangelio nos está enseñando cómo tenemos que vivir como discípulos suyos, confiados en un Dios que es compasivo, que es misericordioso, en un Dios que es Padre, en un Dios que es Maestro de vida para todos nosotros.